Buenas noches, mi nombre es Juan Ramón Chávez Morales, soy alumno de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana en su modalidad a distancia. Este video es para la materia de Estadística Inferencial impartida por el maestro Juan Morales. Corresponde a los ejercicios de la unidad número 4, que es de estimaciones y tamaño de la muestra. Como primer tema tenemos estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la proporción de una población. Objetivos. Número 1. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Número 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Número 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral, P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. Nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90%, cuando es de un 10% de diferencia con respecto al número 100, el 95%, que es el más común, y 99%. La opción de 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión y confiabilidad. Interpretación de intervalo de confianza, ejemplo, 95%. La interpretación correcta se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional. Según la interpretación, es el 95%. La interpretación correcta significa que haciendo un número X de muestras, en el 95% de las mismas los valores estarán dentro de ese rango. Lo que no significa es que tengamos, digamos, una probabilidad del 95% de que en una muestra corresponda a ese rango entre el valor menor y el mayor. Realmente significa que el 95% en una muestra mayor, es decir, suponemos hacemos 100 muestras, el intervalo de confianza significa el 95% o el 95 de ellas, el valor de la media va a estar dentro de los valores mínimo y máximo que nos arrojen. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error, denotado con E,
es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplo, selección de género. El Jenneris Institute realizó una prueba clínica del método EXORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Con estos datos, inciso A, calcular cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXORT. Para determinar la mejor estimación puntual, en este caso, vamos a utilizar con la calculadora, teniendo un resultado generado de 525 niñas entre las 574 pruebas, nos da un total de 0.9146, que viene siendo el 91.46%. Esa sería, digamos, la mejor estimación puntual. Inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXORT. Esto lo vamos a resolver aquí en el programa de Minitab. Nos vamos aquí a la parte de estadísticas, estadística básica, y vamos a tomar la opción de una proporción. Aquí nos dan dos opciones, uno o más muestras, y lo de datos resumidos. Seleccionamos datos resumidos. Aquí ya estuvimos un poquito practicando. El número de eventos, que es el número de niñas totales o resultantes utilizando el método EXORT, entre el número de ensayos, que es 574. El ejercicio nos pide un intervalo de confianza del 95%, y aquí por default el programa nos maneja ese índice, aceptar, y aquí nos maneja la N, que es el número de eventos, de intentos, del número de coincidencias que resultaron niñas, nos da una muestra del 91.46, que igual es el mismo resultado que habíamos obtenido con la calculadora para el inciso A. Un índice de confianza del 95%, es decir, está dentro del rango del 0.8887 y 0.99361, o el 88.87% al 93.61%. Esta sería nuestra respuesta del inciso B. Dice el inciso C, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente aquí en Minitab. Vamos a ir aquí a la parte de estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para estimación. Aquí como parámetro pues nos da algunas opciones, media, división estándar, varianza. Vamos a tomar lo que es la parte de la proporción. Nos dice que es para un 95%. Nos está pidiendo el margen de error y el tamaño de la muestra es de 574.
Aquí nos manejan los valores, tamaño de la muestra, 574 pruebas. Un margen de error en el límite inferior de 0.0211, o sería el 2.11%, y el límite superior un 1.63%. Este sería nuestro valor para inciso C. Dice, para el inciso D, calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1%, a un nivel de confianza del 95%. Obviamente aquí en Minitab, vamos a cerrar esto, nos vamos aquí a la parte de estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, potencia y tamaño de la muestra por estimación. El ejercicio nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra. Con muestra éxito del 90, 1% y 95. Proporción 90. Vamos a nuevamente punto 90. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra con 1% de error. Con un nivel de confianza del 95, y dice que para el tamaño de la muestra debe ser de 3786. Esta sería nuestra respuesta para el inciso D, con los valores de un valor, una proporción de éxito del 90%, un margen de error del 1% y un nivel de confianza del 95%. Dice ejercicio selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORS diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método XORS, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos en padres que usaron el método XORS? Para llegar a este resultado utilizamos la calculadora, tomamos el 127 resultaron niños entre el número de la muestra de 152, nos da un .8355, nos da un total de 83.55%, como lo marcamos aquí. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORS. Lo hacemos aquí en la parte de Minitab. Vamos a estadísticas básicas, una proporción. Y tenemos, son 127 y una muestra de 152. 127, 152, un intervalo de confianza del 95%, aceptamos. Dice el número n, que es el número de la muestra, el evento, la cantidad de niños que resultaron ser varones. La muestra en el 83.55%, como lo habíamos calculado. El índice de confianza del 95% dice que está entre el 76.68% al 89.06%. Es decir, recordando un poquito, el intervalo de confianza de 95% significa que en un número X de muestras, en el 95% de ellas nos tiene que dar entre el valor de 76.68 a 89.06. Es decir, si hacemos 100 muestras, en 95 de ellas están dentro de este rango. ¿Okay? Ese es el inciso B.
Calcula el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Aquí vamos a cerrar. Para calcular el margen de error, vamos en estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra por estimación. Aquí vamos a la proporción, punto 95, estima el margen de error. La muestra es de 152 opciones, nivel de confianza es 95 y nos da como resultado 0.0476, o será el 4.76% y el superior 2.87%. Para el inciso D, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción es de 85%, un margen de error del 2%, perdón, y un nivel de confianza del 99%. Cerramos, le damos control E, nos vamos a la última, dice que es del punto 85 con un 2% de error el tamaño de la muestra. Y con un intervalo de confianza de 99%. Aceptar. Dice el margen de error del 2%, el tamaño de la muestra debe ser de 2327. Para tener una proporción del 85% con un margen de error de 2%, con un nivel de intervalo de confianza del 99%, la muestra debe ser 2327. Nuestro siguiente tema, perdón, estimaciones y tamaño de la muestra. El objetivo, entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Número 3, saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras de tendencia central. Dice ejemplo, pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Si tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, n, que es el número de eventos, la media son 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Como lo menciona aquí, entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Entonces, por ende, para calcular mejor estimación puntual, vamos a tomar la media muestral. Esta sería nuestra respuesta del inciso A, ya de manera directa, por así decirlo. Inciso B, construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. Esto lo vamos a realizar aquí
programa de Minitab. Vamos a la estadísticas básicas. Y vamos a usar una muestra de Z de 1 muestra. Aquí igual nos parece una o más muestras, cada una en una columna, y los datos resumidos. El tamaño de la muestra, que es 40, la media de la muestra 172.55 y una desviación estándar de 26. Le damos a aceptar y nos da aquí lo que es el valor de n de la muestra, la media 172.55, que son los valores que nos da el ejercicio. Ya tenemos la desviación estándar de 26 libras y nos da un índice de confianza del 95% de 164.49 a 180.61. Error estándar de la media 4.11. Sería este nuestro valor del inciso B. Se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Tenemos 5%, una desviación estándar de 26 y un nivel de confianza del 95%. Esto lo vamos a trabajar en el programa de Minitab. Vamos aquí a la parte de estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. La desviación estándar dice que es 26. Vamos a trabajar con un 5% de error y un nivel de confianza del 95%. Aceptar. O sea que el tamaño de la muestra debe ser de 1.038.733 para los valores por 5% de error, con una desviación estándar de 26 y un nivel de confianza del 95. El tamaño de la muestra es de 1.038.733. Tenemos aquí el ejercicio, conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Para este ejercicio tenemos una desviación estándar de 0.054. Se calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos en adultos. Como lo hemos comentado anteriormente, la mejor estimación puntual es la media muestral. Aquí tenemos ya el resultado, como indica el ejercicio, 4.63. Inciso B, construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Lo vamos a manejar aquí en el programa de Minitab. Las estadísticas básicas. Perdón. 99%. Estadística básica. Z de 1 muestra. El tamaño de la muestra es de 50. La media muestral es 4.63 y la desviación estándar de 0.54. Que es el tamaño de la muestra, la media, error estándar de la media es 0.076 y un intervalo de confianza de 95%, valor dado es de 462.850
a 463.150. Esto viene siendo nuestra respuesta B. Se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error. Un error de 0.25, desviación estándar de 0.54 y intervalo de confianza, nivel de confianza del 99%. Vamos aquí en el programa de Minitab, vamos a la parte de estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. La desviación estándar dice que es 0.54. Error de 0.25 y un intervalo de confianza de 99%. Aceptar, aceptar. Y nos dice que el tamaño de la muestra debe ser de 35 con estos márgenes de error, con esta desviación estándar y un nivel de confianza. El tamaño de la muestra es de 35. Siguiente punto 4. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida. Definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral, es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gossett. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse como muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse con GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe de ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es la muestra menos 1. Propiedades de la distribución T de student. La distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene desviación estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribución Z y T. Utilice la distribución normal Z cuando la desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Desviación estándar conocida y n sea mayor que 30. Utilice la distribución normal T cuando la desviación estándar sea desconocida y la población distribuida normalmente. Desviación estándar desconocida y n mayor que 30.
Ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada. E inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. Vamos a anotar esos 3% error. Una desviación estándar de 13.65 libras y un intervalo de confianza del 95%. Basura. Esto lo vamos a desarrollar en el programa de Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas, T de 1 muestra. Aquí vamos aquí tenemos ya nuestros valores de la muestra. Son 62 valores, peso de la basura en libras. Y vamos aquí a estadísticas básicas, T de 1 muestra. Vamos a, aquí igual nos manejan las dos opciones, una o más muestras. Vamos, una más muestras. Aquí previamente pues seleccionamos la celda peso para libras. Y en opciones nos da un intervalo de confianza de 95%. Y aceptar. Es que el número de la muestra es 62, la media de 27.44, una desviación estándar de 12.46, un error en el estándar de la media de 1.58 y índice de confianza de 95% para la media. Nos da los valores entre el 24.28 y el 30.60. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, el intervalo de confianza del 95% significa que en una muestra o en varias muestras X, el 95% de las ocasiones el valor de la media estará dentro de este valor mínimo y máximo, 24.28 y 30.60. Lo que no significa es que tengamos una probabilidad del 95% en una muestra de que nos den estos valores. No, se tiene que hacer una muestra X, vamos a suponer que son 100. De esas 100, el 95 nos va a dar dentro del valor de 24.28 a 30.60. Aquí mismo en el ejercicio nos pide calcule la mejor estimación puntual del peso medio. Entonces nos manejan ya una media de 27.44, que es la respuesta para el inciso A, y construir un intervalo de confianza del 95%. Esta es nuestra respuesta para el inciso B, 24.28 a 30.60. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario para un margen de error. Regresamos aquí al programa de Minitab, nos vamos a la parte de estadísticas. Para el tamaño de la muestra tomamos aquí la opción de potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Tenemos aquí una desviación estándar de 13.65. Aquí vamos a estimar tamaño de muestra. Un error del 3% y un nivel de confianza del 95%. Aceptar. Nos dice que con los valores dados el tamaño de la muestra debe de ser 82. Esta es la respuesta de la inciso C. Dice, ejercicio, peso al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés. Son 186 N. Es el tamaño de la muestra. Tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación
puntual del peso medio de la población, de los pesos de los bebés al nacer. Construye un intervalo de confianza. En la A estamos solicitando el peso medio. En B, un intervalo de confianza del 95. Y en la C, pues da error del 10%, una desviación estándar de 465 gramos y un intervalo de confianza de 95%. Antes nos vamos aquí al programa de Minitab para nos vamos a la parte de estadística básica, muestra de T. Creo que me falta un archivo. Listo, continuamos. Para la media tenemos una desviación estándar de 465. Tenemos un error del 10% y un intervalo de confianza del 95%. Necesitaríamos para el tamaño de la muestra un tamaño de muestra de 8309. Esa sería la respuesta del apartado C. Nuevamente lo repetimos, estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tomamos la media, la desviación estándar de 465, 10% de error y 95% el nivel de confianza. Para el tamaño de la muestra, 8309. 7.5. Estimación y tamaño de la muestra. Estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual al tamaño de la muestra menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Número 2, los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos, muy importante. La distribución chi cuadrada es diferente para cada uno de los números de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a la muestra menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. La varianza es, recordemos, el cuadrado de la desviación estándar. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por más cercanos a la distribución que otras medidas, distribución al cuadrado, que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como la estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la varianza como una estimación de la desviación estándar razonablemente buena. Aunque la varianza es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Ejemplo de calificación de crédito FICO. Utiliza calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcula el mejor estimación puntual. Son las interrogantes. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Inciso C.
Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. Este es error del 10%. Una desviación estándar de 75 puntos y un nivel de confianza de 95%. Vamos aquí al programa de Unitar 7.5. Aquí ya tenemos los valores de la muestra de la calificación FICO. Para esto vamos a ir aquí a estadísticas básicas y vamos a ir a 1 varianza. Una y más, aquí una o más muestras cada una en su columna. Tomamos la calificación FICO y le damos a aceptar. N, que es el número de la muestra, una desviación estándar de 92.2 con una varianza de 8502. Un intervalo de confianza, aquí nos manejan dos, que es usando Bonet y usando chi cuadrada. Vamos a, para fines del ejercicio, tomar en cuenta chi cuadrada, que está dentro del 81.0 al 107.1. Construye un intervalo de confianza del 95%. Aquí vamos a nuevamente. Cerramos aquí. Control E para ir a la última. Vamos a confirmar, está 95, es afirmativo. Y sí, 181 al 107.1. Dice aquí mismo calcule la mejor estimación para el inciso A, para la desviación estándar. Aquí nos da el valor de la desviación estándar de 92.2, que es la respuesta de nuestro inciso A, y el valor de chi cuadrada de 81 del valor menor al valor mayor. Inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesario. Para eso vamos a ir aquí a la parte de estadísticas, potencia y tamaño de la muestra de estimación. Ahí vamos a seleccionar una desviación estándar, la media, una desviación estándar de 75. Vamos a calcular el tamaño de la muestra en 10. Las opciones son intervalo de confianza en 95, es afirmativo. Aceptar. Para los valores, teniendo un margen de error de 10%, una desviación estándar de 75 y un nivel de confianza del 95%, el tamaño de la muestra es 219. Este es el 219, la respuesta del inciso C. Perdón, me brinqué uno. Ejercicio, consumo de energía en casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatt-hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Construye un intervalo de confianza, la B es de 95%. Y valores de C, tamaño de la muestra con un error de 10%, desviación estándar de 250 y un nivel de confianza del 90%. Abrimos el archivo. Donde ya nos da los valores como año, bimestre, consumo. Entonces, consumo, vamos aquí a estadística básica, la varianza, uno más en la muestra, consumo en kilowatt hora, 95%, y aquí nos maneja la desviación, el tamaño de la muestra en 48, una desviación estándar de 692, que vendría siendo la respuesta al inciso A, que es calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar. Y nuestro índice de confianza, intervalo de confianza, el 95%, utilizando chi cuadrada,
está entre los valores de 576 a 867. Aquí está la respuesta de nuestro inciso B. Para el inciso C nos vamos a la parte de estadística, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Aquí nos deja una desviación estándar de 250. Vamos a calcular, aquí puedes calcular, estimar el margen de error o el tamaño de la muestra. Aquí ya nos da un 10% del tamaño de error y nos está dando un intervalo de confianza del 90%. Aceptar. Y para los valores, con un nivel de confianza de 90%, la desviación estándar de 250, el tamaño y un error del 10%, el tamaño de la muestra debe ser de 1693. 1693. Continuamos con nuestro siguiente tema, que es prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba de hipótesis. Definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si un supuesto determinado, la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Definiciones. La hipótesis nula, detonada como H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, detonada como H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: menor que, mayor que o bien desigual. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, detonado como alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae de la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de prueba de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia. El valor P es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Hipótesis de prueba. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones extremas bajo la curva, como se muestra aquí, signo usado de H1 diferente. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región extrema izquierda bajo la curva. Significado de H1 es menor que. Prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva. El significado de H1 es mayor. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula.
Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P, muy importante, de prueba de hipótesis o con el método tradicional. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programa de cómputo. Método valor P. Si el valor P es menor o igual a alfa, rechace, o valor de significancia, rechace H0. Si el valor P es mayor que valor de significancia, no rechace 0. H0. La afirmación original contiene la condición de igualdad. La afirmación original no contiene la igualdad, convierte en H1. La afirmación original contiene igualdad, sí. Rechaza H0, sí, cuando existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación de que la afirmación original. O no se rechaza cuando no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo. La afirmación original contiene la condición de igualdad. No contiene la condición. Se rechaza H0, sí, cuando los datos muestrales sustentan la afirmación de que la afirmación original, o no se rechaza cuando no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original. Errores de prueba de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo de intervalo alfa, para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo B. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar la hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia particular y un valor específico del parámetro poblacional, que se representa una alternativa del valor considerado. Voy a regresar un poquito porque aquí hay un dato. Este es muy importante. Si el valor de P es igual o menor del valor de significancia, rechaza H0. Si el valor P es mayor de significancia, no rechaza H0. Objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando el método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplos. Ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en la ciudad, autoridades especialistas de la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Y vamos a sacar el total de bombas: 1299 más 5686. Tenemos un total de 6985 bombas y 1299 no precisas. Esto lo vamos a resolver en el programa de Minitab.
Vamos a la parte de estadísticas básicas, la parte de una proporción. En el número de eventos tenemos que son 1299. El número de ensayos es el total de bombas, que son 6985. Proporción hipotética. En el ejercicio nos plantean que el 20% de las bombas son imprecisas. Si tenemos una precisión de el 80% es correcto. Aquí en opciones nos maneja un nivel de significancia, el ejercicio de 0.01, lo que nos da como resultado un nivel de confianza del 99, recordando que la suma del nivel de confianza y el nivel de significancia dan el 100%, o el 100% menos la significancia, que es 0.01, o el 1%, nos da como resultado el nivel de confianza. Aquí, para fines del ejercicio, nos dice que las bombas, de que menos del 20% de las bombas de gasolina deseadas son imprecisas. Entonces nuestra hipótesis alterna nos dice que es menor. Estamos buscando que sea menor. Vamos a aceptar. Menor P. Dice aquí que para nosotros nos da aquí el resumen. La muestra de 6.985, el evento de que son no precisas 1.299, una muestra del 18.59%, y nuestro límite superior con un 99% de valor de confiable es del 19.70. Tenemos aquí nuestra hipótesis nula, que es igual, que eso, recordando, esta siempre va a tender a la igualdad, la hipótesis nula, y la hipótesis alterna, diferente a la igualdad, puede ser mayor, menor o diferente. Y aquí un valor, o el valor que vamos a tomar como principal, es el valor P. Para nosotros poder, dice aquí, que si el valor de P es igual o menor al valor de significancia, es menor o igual, rechazamos la hipótesis nula. En este caso, nuestro valor de significancia es del 0.01 y nuestro valor P es 0. Entonces, aquí nos da vamos a hacerlo de nuevo, estadística, hacer una proporción, aquí es el 20. Y esto es menor, aceptar. Perdón, aquí estamos. Aquí lo complicado, como lo pudimos observar, es la interpretación. Ahí tuve un pequeño error. El valor P que estamos obteniendo es del 0.002, y dice la regla que si el valor P es menor o igual a la hipótesis, al nivel de significancia, que es 0.01, aquí tenemos 2 milésimas y nuestro nivel de significancia es de 1 centésima. Este valor P es menor. Entonces, aquí lo que nos da el resultado, el resumen, es que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis
nula y aceptar la hipótesis alterna que dice que las bombas son afirmación de que menos del 20% de las bombas son imprecisas. Entonces para nosotros tomamos como verdadera la hipótesis alterna. Y aquí en el límite inferior nos da un 19.70. Nos sirve como manera de comparativo y pues denota que sí es menor. Entonces para fin de este ejercicio comprobamos nuestra hipótesis alterna que es menos del 20% de las bombas las que son imprecisas. Tenemos aquí un ejercicio, dice detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados. La muestra es de 98. 24 casos resultaron incorrectos y 74 casos resultaron correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utiliza el nivel de significancia de 0.05, lo que nos da un nivel de confianza del 95%, para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80%. Entonces nos vamos aquí al programa de Minitab, nos vamos a control E, que nos dan aquí nos da dos opciones, que podemos usar una columna, datos de columna y los datos resumidos. Tenemos aquí que nuestra muestra es de 98 y el número de ensayos correctos son 74. Aquí el ejercicio nos está planteando que sean menores del 80%. Entonces aquí en proporción hipotética es que vamos a tener el 80% con un nivel de significancia de confianza del 95% o significancia del 0.05%, y determinamos que nuestra proporción es menor. Que es mayor a la hipotética, perdón. Siguiente es demasiado pequeño. Número de ensayos. Casos son 74. Número de eventos, perdón. Al revés. 74 y aquí está el error. 98. Entonces nos da nuestro resumen de datos. Una muestra de 98, tuvimos 74 correctos. Una muestra de 0.7551, el límite inferior del 95% de confianza es de 0.67, y nos dice aquí que nuestra hipótesis nula H0 es igual a 80% y nuestra hipótesis alterna es mayor al 80%. Nosotros tenemos un valor de significancia de 0.05% y nuestro valor P está dado por 0.890. Es decir, al tener nuestro valor P mayor al valor de significancia de 0.05%, no tenemos la evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis nula, ni tampoco aceptamos la hipótesis alterna. Incluso aquí en el comparativo del resumen no nos da una clara información para poder aceptar tanto una como la otra. Entonces aquí no aplicaría, queda como no concluida. Dice aquí, prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto a una media de una desviación estándar conocida.
Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la desviación estándar, tamaño de la muestra n mayor de 30, tamaño de la muestra n menor de 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Ejemplo: barco sobrecargado. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es 40, nuestra desviación es de 172.55 libras, con una desviación estándar de 26 libras. Utilice los resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor a 166.3 libras, que era la recomendación de peso de la M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia alfa de 0.05 o nivel de confianza del 95% y el método valor P. Esto lo vamos a resolver aquí en el programa de Minitab. Nos vamos aquí a parte de estadísticas básicas y ZE1 de muestra. Tenemos aquí, igual podemos tomarlos de una tabla. En este caso tenemos los datos resumidos. Tenemos una muestra de 40, una media de la muestra de 172.55, una desviación estándar conocida de 26, y para la media hipotética utilizamos las 166.3 libras. Estamos buscando que sea nivel de confianza del 95% o significancia del 0.05%, y buscamos aquí una que sea la media de ser mayor. Aceptar. Aquí tenemos estos valores, nuestro resumen. Una muestra de 40, una media de 172.55, que fue los datos que ingresamos. Un error en la estándar de la media de 4.11 y un límite inferior de 95% de la media de 165.79. Nuestra hipótesis nula dada por H0 es igual a 166.3 y nuestra hipótesis alterna dada por H1 es mayor a 166.3. Nuestro valor P, parte clave, nosotros tenemos un nivel de significancia, un valor de significancia del 0.05%. Nuestro valor P nos da un 0.064%, recordando que para poder rechazar la hipótesis nula, el valor P tiene que ser menor o igual al nivel de significancia o valor de significancia. Tenemos un valor de significancia del 0.05%. Aquí nuestro valor P es mayor al 0.05, nos da 0.664. Entonces lo que nos da el resultado, que no tenemos la evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis nula, ni tenemos la evidencia para aceptar la hipótesis alterna. Dice aquí, ejercicio de latas de Coca-Cola, una muestra aleatoria simple de 36 latas, tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongamos que la desviación estándar de todas las latas es de 0.11. Esta es una desviación estándar muestral, no es poblacional.
y utilice el nivel de significancia del 0.01 para someter una prueba de la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas. 12 onzas. Vamos aquí al programa de Minitab. Por lo tanto, control E para nuestra última acción. Tenemos aquí que es una muestra de 36, un valor de muestra de 12.19 onzas, una desviación estándar conocida de 0.11 muestral y una media hipotética de 12. Opciones. Tenemos un valor de significancia del 0.1 que nos da un 99 de confianza y buscamos que esta sea menor. Aceptar, aceptar. Nos dice, aquí es el resumen, tenemos aquí el total de la muestra de 36, la media de 12.19, un error de 0.183 o 1.83% y el límite superior de 12.2326. La hipótesis nula tiende a la igualdad, que son 12 onzas, y la hipótesis alterna, que son menores de 12 onzas. Nuestro valor P, teníamos un valor de significancia de 0,1, nuestro valor P es 1, cual es mayor, lo cual con los datos que obtenemos no nos da la evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis nula. 8.5 prueba de una afirmación respecto a una media estándar de desviación estándar desconocida. El objetivo es someter una prueba de afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce. En el ejercicio anterior conocíamos la desviación estándar mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Requisito: tamaño de la muestra que sea n mayor a 30, y si n de la muestra es n menor que 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple. Aquí usamos esta desviación estándar es la muestral, no la poblacional, por así. Se obtiene una aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora, automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68, una media de 68.4, la muestra es de 40, una desviación estándar de 5.7 y un valor de significancia de 0.05. Dice, medida de todos los automóviles es mayor de 65 millas. Nos vamos a ir aquí al programa de Minitab. Estadísticas y estadísticas básicas. Como no conocemos la desviación, vamos a ir a la de T1 muestra. Tenemos aquí tenemos la opción de celda o los datos resumidos. El tamaño de la muestra es 40. Tenemos aquí la media de la muestra de 68.4, una desviación estándar de 5.7 y la media hipotética es de 65, con un nivel de confianza del 95%, y buscamos que nuestra hipótesis alterna se está buscando, según lo planteado el ejercicio, la media sea mayor a la media hipotética. Vamos a aceptar. Aquí nos da nuestro resumen. 40, que es el número de la muestra, la media es 68.40, una desviación estándar de 5.7, que son los datos que ingresamos al programa, error estándar de la media 0.901 y el límite inferior de una confiabilidad de 95 para la media es de 66.8. La hipótesis nula busca la igualdad de 65 millas, las hipótesis alternas que son mayores de 65.
Nuestro nivel de significancia es 0.05 y aquí nuestro valor P dado es 0, lo cual es menor o igual al nivel de significancia, lo cual aquí nos muestra, tenemos la evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis nula que plantea que H0, la media, es igual a 65, y aceptamos la hipótesis alterna que nos indica que la media es mayor a 65. Y si, como podemos compararlo con nuestro límite inferior, es de 66.8. Entonces aquí estos datos nos dan, tomamos o aceptamos la hipótesis alterna, que la afirmación que todos los automóviles es mayor de velocidad máxima permitida de 65 es correcta. Ejercicio de emisiones de automóviles. Se tiene una muestra aleatoria de simple emisión de gases invernadero de 32 automóviles, que es el tamaño de la muestra. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. La cantidad de emisiones en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Vamos aquí al programa Minitab. Control E para regresar a la última acción. Vamos a tomar nuestra medida de la muestra 32. Aquí 7.78 para la media de la muestra. Una desviación estándar de 1.08. Una medida hipotética es de 8.5. Un nivel de significancia del 0.05, un nivel de confianza del 95, y aquí buscamos que nuestra hipótesis alterna sea menor. Aceptar, aceptar. Damos el resumen, el número de la muestra, el tamaño de la muestra, la media en 7.780, una desviación estándar de 1.08. Error del estándar de la media es 0.191 y el límite superior del 95 es 8.104. La hipótesis nula, que tiende a la igualdad, en 8.5, y nuestra hipótesis alterna, como lo planteé aquí, la medida de gases, prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor. Estamos buscando la menor, como lo postula nuestra hipótesis alterna. Tenemos un valor P de 0 y nuestro valor de significancia es 0.05. Bueno, nuestro valor, recordando que el valor P tiene que ser, si es menor o igual a nuestro valor de significancia, la hipótesis nula se rechaza. Entonces, con estos valores tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que sí son menores a 8.5, y si lo comparamos con el límite superior 8.1, pues comprobamos que sí son menores a 8.5. 8.6. Prueba de afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. El objetivo: someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, que es la varianza, recordando, la desviación estándar al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: la muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Ejemplo: pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar. Vamos a anotarlo aquí. Son 40 hombres con una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse
entre los 60 a los 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10. Latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0,05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos tienen una desviación estándar mayor a 10. Nos vamos aquí al programa Minitab. Vamos a la parte de estadísticas, estadística básica y varianza. Vamos a seleccionar aquí la parte, nos da algunas opciones, ya sea que en una columna, la varianza de la muestra, o aquí en este caso que tenemos la desviación estándar. Tenemos aquí el tamaño de la muestra, que son los 40 hombres. La desviación estándar de la muestra 11.3. Aquí activamos el realizar la prueba de hipótesis de desviación estándar hipotética, que es el valor de 10 pulsos. En las opciones vamos a tomar nuestro valor de confianza del 95%, porque tenemos uno de significancia del 0,05, y nuestra hipótesis alterna es demostrar de que la desviación estándar es mayor a la desviación estándar hipotética. Vamos a aceptar. Nos da nuestro valor, nuestro resumen, perdón. Y recordando que para cuestión de la varianza, el programa utiliza chi cuadrada para comparar. Tenemos el valor del número, tamaño de la muestra, una desviación estándar, que son los datos que ingresamos, una varianza de 128 y un valor de chi cuadrada de 9.6. Nuestra hipótesis nula dice que es igual o menor a 10, tiende a igualar a 10, y la hipótesis alterna es que es mayor de 10 latidos por minuto. Aquí igual vamos a considerar el valor de P. Nosotros tenemos un valor de significancia de 0,05 y nuestro valor de P es 0.115. Nuestro valor de P es mayor al valor de significancia, lo que nos indica que no tenemos la evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis nula, ni la evidencia suficiente como para aceptar la alterna. Entonces, en este ejercicio, el valor se queda como no lo podemos comprobar, güey. Tenemos aquí también un ejercicio, calificación de exámenes. Los exámenes en los grupos estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Espero que no sea porque entonces ya nos fue mal. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia del 0,01 para someter la prueba de afirmación que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Vamos aquí al programa de Minitab, estadística básica, varianza. Tenemos aquí una muestra de 27 alumnos, una desviación de 14.1 y nuestra desviación hipotética es de 9.3. Una desviación, sí. Opciones, aquí vamos a probar que es menor la desviación estándar con un nivel de significancia del 0.01 o valor de confianza del 99%. Aceptar. Y dice aquí que la hipótesis nula es igual a 9.3 y la hipótesis alterna es menor de 9.3. Igual el valor de P nos da 1 y nosotros tenemos nuestro valor de significancia del 0,01. Aquí es mayor valor de P y utilizando
la regla conocida, si el valor de P es mayor a 1, digo, al valor de significancia, no tenemos la evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis nula y y tampoco tenemos la información suficiente, la evidencia suficiente como para aceptar la alterna. Hasta aquí terminamos nuestros ejercicios de la unidad 4 y pasamos a nuestro siguiente video, que es herramientas estadísticas, la parte del proyecto. Gracias.